Hablando como tal, pues de la presentación clínica, porque entiendo que eso de la iHuman, pues según me explicaron todos son unos casos simulados y demás, pues digamos que el paciente les va a llegar de alguna forma. Entonces la pregunta aquí es, Ángel Guillermo Rodríguez, ¿cómo cree usted que le va a llegar un paciente que tenga una taquicardia ventricular? Pues un paciente con taquicardia ventricular es posible que llegue con dolor precordial, con agitación. No se me ocurre qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? Cómo se llamaba su segundo o su tercer caso de AIAS de cardiología? ¿Alguno se acuerda? ¿Cuál es el síntoma principal de los pacientes que tienen arritmia? Palpitaciones. Eso es, listo, palpitaciones. Eso es como lo más importante. Les va a llegar un paciente con palpitaciones. Y el paciente con palpitaciones se siente así, listo, se siente maluco, siente que se va a morir, el paciente siente ese corazón que se le va a salir por el cuello, etcétera. Y muy probablemente así les va a llegar a urgencias un paciente con una taquicardia ventricular. Si esa taquicardia ventricular, digamos que es estable. Entonces digamos que el otro componente de la presentación clínica depende de eso. Esa taquicardia ventricular está permitiendo que el paciente esté, pues, o sea, obviamente con la molestia de la palpitación, pero tranquilo, digamos, está llegando una adecuada cantidad de sangre a todos sus tejidos periféricos, o secundario a esa taquicardia ventricular, ese paciente está haciendo, digamos, algunos signos de alarma o de inestabilidad, que esos son los 5, digamos, las 5 preguntas que se pregunta el ACLS para no clasificar las taquiarritmias en estables o inestables. 1, el paciente está o no está hipotenso. 2, el paciente tiene alteración aguda del estado de la conciencia o no. 3, el paciente tiene signos de choque. 4, el paciente tiene angina. O 5, el paciente tiene signos de falla cardíaca agudizada, es decir, el paciente está congestivo. Entonces, Esteban Salamanca, ¿qué signos de shock se acuerda usted? No está. Frank Andrés Álvarez. No está. Bueno, listo. Entonces, digamos que en general cuando uno habla de los signos de shock, hay varias cosas que uno podría llegar a pensar y es importante porque vean que la CLS separa la hipotensión de los signos de shock. Es decir, un paciente puede estar hipoperfundido sin necesidad de estar hipotenso. Recuerden que el shock se define como un estado de hipoperfusión generalizada y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si ustedes ven un paciente que tiene prolongación del llenado capilar, frialdad distal, piel moteada, evidentemente ese paciente está hipoperfundido, es decir, ese paciente no le está llegando la oxigenación que debería o la perfusión que debería a los tejidos periféricos. Entonces, digamos que en esos casos hay que considerarlo como una inestabilidad hemodinámica secundaria al proceso, digamos, taquicárdico que está teniendo ese paciente en el corazón sin necesidad de que el paciente esté hipotenso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se enfrentan a un paciente, pues en estos casos de ACLS. Ya entrando en lo que sería como tal, pues el manejo de las taquiarritmias, pues lo importante es esto, es lo que uno tiene que saber y lo que yo creo que más deben saber para mañana es, digamos, esto que son los algoritmos de la ACLS. En cuanto a taquiarritmias, lo primero que tienen que tener en cuenta es esto, el criterio para uno entrar en el manejo de ACLS y taquiarritmias es tener más de 150 latidos por minuto. Si ustedes no tienen más de 150 latidos por minuto, digamos que cualquier síntoma que tenga ese paciente se presume que no es por la taquicardia, ¿listo? Entonces tiene que tener más de 150 latidos por minuto. Una vez el paciente le llega con eso, con los síntomas que sea que le llegue, si tiene más de 150 latidos por minuto, lo que ustedes hacen es estabilizarlo. Entonces uno mira ABCD, uno asegura que la vía aérea esté permeable, asegura la ventilación según sea necesario o no, etcétera. Le pone oxígeno si lo necesita, lo monitoriza, es decir, le toma un electrocardiograma, lo conecta a un monitor y le valora la presión arterial y la oximetría. Una vez uno lo estabiliza, digamos que lo que uno se pregunta es precisamente esas 5 preguntas que vimos ahorita. ¿El paciente está estable o está inestable? Y hacemos esas 5 preguntas que vimos ahorita. Hipotensión, alteración aguda del estado de la conciencia, signos de shock, angina o signos de falla cardíaca agudizada. Y conforme a eso vamos a clasificar esa taquiarritmia en estable o en inestable. Si está estable, digamos que lo que uno va a hacer es poner medicamentos, o sea, sí o sí hay que manejarla. Si está inestable, ya no se van a poner medicamentos, sino que lo que uno va a hacer es ponerle electricidad, cardiovertirlo, ¿listo? Entonces vamos a irnos por el lado de este aquí, del paciente que no
está inestable. En el paciente que no está inestable, entonces uno se va a preguntar cuál es la morfología del QRS. Y el punto de preguntarse eso es precisamente lo que estábamos hablando ahorita. Si el paciente, digamos, la taquicardia es de origen ventricular o es de origen supraventricular. Si tenemos un QRS estrecho, que es aquí hacia abajo, el paciente definitivamente el QRS es menor a 0.12, pues uno asume que es una taquicardia supraventricular y lo que le dice a uno el algoritmo es primero intente las maniobras vagales, ¿cierto? Segundo, si las maniobras vagales no le funcionaron, póngale adenosina y algo importante es que ahí en el paréntesis dice, póngale adenosina si es regular, porque si ustedes tienen un QRS estrecho con un RR irregular, pues eso es una fibrilación auricular y la adenosina no le va a hacer nada a la fibrilación auricular. Y si es irregular o si digamos no le respondió con la adenosina, pues lo que vamos a hacer es poner un beta bloqueador o un calcio antagonista, idealmente pues el beta bloqueador. ¿Listo? La pregunta es entonces, Antonia Sarasti, ¿qué maniobras vagales hay o qué maniobras vagales tú puedes hacer en un paciente antes de tratar de ponerle un manejo farmacológico si es una supraventricular con RR regular? Ay, creo que una de ellas es lo de la presión carotidia. No sé, estoy mal, no sé. También había escuchado una de ay, no, lo de la... No sé. Bueno, la primera que dijiste es una, ¿listo? Que es También, ¿no? No sé. el masaje carotidio, esa es una. ¿Quién se acuerda de otro? ¿O qué otras maniobras vagales conocen? Pues yo leí que se hace la maniobra de Valsalva, que también se puede después elevar las piernas, pero no estoy segura. ¿Quién está hablando? Que tiene que ver con la parte de... Ángela, listo, digamos que dijiste la más importante y dijiste la única que se puede hacer. O sea, lo que me importa es que sepan que van a haber un montón, ustedes pueden leer que apretar los ojos, o sea, presionarle los ojos al paciente es una maniobra vagal y efectivamente lo es, o sea, eso activa el parasimpático. El masaje carotidio, como dijo Antonia, también es una maniobra vagal que antes se utilizaba, pero el problema es que han visto que si uno coge a un viejito que tiene una placa ateromatosa y le hace una maniobra vagal haciéndole masaje carotidio, le puede extender esa placa y hacerle una ACV. Entonces, además del ataque de arritmia, terminó con una ACV y hemipléjico. Entonces, tampoco hay que hacerlo. Hay un montón de maniobras vagales, incluso digamos que poner frío es una maniobra vagal, la estimulación rectal es una maniobra vagal, hay un montón. Pero la única que está avalada y la única que dice la última actualización de la ACLS que uno puede utilizar es la Valsalva, ¿listo? Para la Valsalva lo que ustedes van a coger es que van a abrir una jeringa, la jeringa va a estar, digamos, vacía, no pues con la aguja ni nada, y le van a decir al paciente que sople duro para tratar de empujar el balón de la jeringa. Con eso el paciente va a hacer la Valsalva y con eso ustedes van a ver si les responde o no. A la maniobra de Valsalva o a la maniobra vagal, ustedes le van a dar máximo 1 minuto. ¿Listo? O sea, si en 1 minuto ese man no cardiovirtió con la maniobra vagal, pues definitivamente no sirvió. Dependiendo del especialista, hay algunos que le dan otro intento, hay otros que dicen no, paila, no funcionó y le clavan la adenosina. Entonces ahí dependería, pues digamos, de qué sea lo que le vayan a dar ustedes. Si deciden irse por la parte de la adenosina, pues definitivamente digamos que lo que hay que decirle al paciente cuando uno le va a poner adenosina es lo que siempre nos enseñaron. Hay que avisarle al paciente que va a sentir como si se fuera a morir. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta como avisarle porque la adenosina a fin de cuentas lo que va a hacer es reiniciarle el corazón. Entonces por un momento se les para el corazón y esa gente siente que hasta ahí llegaron. Entonces, pues como que es importante tenerlo en cuenta y lo otro es que la adenosina se pone en bolo, o sea, se pone la dosis de adenosina, después uno la empuja con 10 cc de solución salina y le eleva el brazo al paciente, porque la vida media de la adenosina es súper cortica y si ustedes no hacen eso, se puede metabolizar antes de llegar al corazón y pues perdieron ahí, digamos, esa ampolla de adenosina y cada ampolla de adenosina cuesta un montón de plata. Entonces, pues es importante como uno que le sirva al paciente y dos, pues no quemar recursos del sistema. Y si ustedes se van por el beta bloqueador o calcio antagonista, digamos que acá ustedes ven que hablan de sotalol, hablan de procainamida, yo no sé qué, pero pues en el contexto de Colombia lo que podemos poner es metoprolol, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo que se puede poner acá y lo que tenemos acá para poner es metoprolol. Y eso sería todo en cuanto a la taquicardia de complejo estrecho, ¿listo? O sea, recuerden, si es regular, uno asume que es supraventricular, le intenta maniobra vagal sino adenosina, y si es irregular, o sea, una fibrilación auricular, uno de una se va al manejo con el beta bloqueador. ¿Hay alguna duda aquí con esta parte de taquicardia supraventricular? Listo. Vamos con la parte del QRS ancho en el paciente que está estable, ¿listo? Cuando tenemos una taquicardia ventricular en el paciente que está estable, ahí es donde uno puede considerar
dependiendo de lo que vean el electro y demás, si eso puede ser una taquicardia supraventricular con aberrancia o no. Si ustedes consideran que puede ser una taquicardia supraventricular con aberrancia, que ya les dije, tengan como único, como checkpoint, por así decirlo, eso de los QRS. Si le toman un electro al paciente de 12 derivaciones y los QRS de todas las precordiales van en el mismo sentido, pues no le vayan a poner una adenosina, no quemen esa ampolla de adenosina porque no le va a servir de nada. Pero si están irregulares o cosas por el estilo, o sea, unos van para arriba, otros van para abajo, bueno, considérenlo, intentarle la maniobra vagal o hacerle la adenosina a ver si de pronto era una supraventricular aberrante. Si no hay nada de eso, pues, y ustedes asumen que es una de complejo ancho y definitivamente es una taquicardia ventricular, pues lo que ustedes van a hacer es considerar una infusión antiarrítmica, ¿listo? Y con esta infusión antiarrítmica a lo que nos referimos es a la amiodarona, ¿listo? Se le pone una primera dosis de 150 miligramos en una infusión así lentica de 10 minutos, se repite según necesario si reaparece y lo que uno hace después es dejarle una infusión de mantenimiento de 1 miligramo por minuto. Se me olvidó decirles la dosis de la adenosina, que es la que está acá. La adenosina se puede poner 2 dosis máximo, una primera dosis de 6 miligramos y una segunda dosis de 12 miligramos y ya. Si no les funcionó, pasen al beta bloqueador, o sea, póngale el metoprolol a ese paciente. ¿Listo? Mientras Yo que tengo una pregunta. la amiodarona, cuéntame. Es que había leído sobre la adenosina que la dosis puede variar dependiendo si el paciente está consumiendo los medicamentos como hasta 18 o bajarla a 3. ¿Eso realmente lo aplicamos como? Según si el paciente estaba, ¿qué? Perdón. Por lo menos decía hoy que estaba leyendo que si el paciente está consumiendo teofilina o teobromina, se sube la dosis de adenosina hasta 18 miligramos. Digamos que no, idealmente no. Y además que la teofilina sobre todo está más que todo relacionada con taquicardias de tipo ventricular más que con supraventriculares. Entonces, lo que dice la ACLS es dejarlo con 6 o 12 máximo, porque a fin de cuentas, si no te revierte con eso, le clavas el beta bloqueador y listo. Con eso el paciente te va a controlar la frecuencia y con eso, digamos, ya lo controlas en la parte aguda. ¿Listo? Entonces, lo mejor es quedarse con 6 y con 12. Cuénteme. En lo del algoritmo de Brugada, lo que yo miro es la progresión de la R o qué parte del QRS miro para ver que esté bien. Digamos que, me voy a volver un momento, qué pena. Usted ve esto, ¿cierto? Digamos, usted ve esto y asumamos que esta es B1. Definitivamente, pues aquí los QRS usted sabe que son las montañas, ¿cierto? No es el palo hacia abajo, sino que el QRS es la montaña y por eso estamos hablando de un QRS ensanchado. Si fuera esta depresión, ese QRS no estaría ensanchado. Entonces, si usted ve que en B1, digamos, todas las montañas y todas las despolarizaciones, todos los QRS van para arriba, lo que usted espera es que en B2, B3, B4, B5 y B6 también todos los QRS vayan hacia arriba. Cuando hablan de un QRS discordante, que hay una morfología de RS, quiere decir que de pronto hay un componente negativo o que es bifásico, o sea, tiene un componente negativo y positivo, o incluso, digamos, en el B6 todos son negativos en vez de todos ser positivos. Si usted ve eso, usted ve que no son concordantes, no hay una concordancia en las precordiales, pues digamos que usted tiene con qué sospechar que eso puede ser una taquicardia supraventricular y puede hacerle el intento de la adenosina. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Listo, sí, gracias. Y entonces aquí está como pues lo que estaba diciendo o las cosas que les estaba recordando como importantes, que maniobra vagal es la única que está avalada ahorita para hacer es la Valsalva, que la forma más fácil de hacerlo es que el paciente sople una jeringa vacía, que para FA lo único que tenemos en Colombia pues es el beta bloqueador, nada de procainamida, nada de sotalol ni nada de eso, y que definitivamente para complejo ancho tampoco tenemos nada de eso, sino que lo que uno va a hacer es definitivamente ponerle la amiodarona y ya, ¿listo? Eso sería entonces con el paciente que estaba estable. Vamos con el paciente que está inestable. En el paciente que está inestable, que es ese cuadrito que está acá, el manejo ya no va a ser farmacológico, sino que va a ser pues eléctrico, o sea, hay que hacerle una cardioversión. Entonces aquí la primera pregunta que hay que hacer o el primer concepto que uno tiene que tener claro es cuál es la diferencia entre una cardioversión y una desfibrilación. Entonces, Hanna Valentina Tobar, ¿te acuerdas cuál es la diferencia entre una cardioversión y una desfibrilación? No, señor. ¿Hay alguien que se acuerde? Pues yo me acuerdo más o menos y es como que la cardioversión se sincroniza con los Rs y la desfibrilación pues digamos que descarga en cualquier momento. Exacto, entonces eso es súper importante porque pues yo no sé muy bien cómo funciona el iHuman, pero si ustedes tienen la posibilidad como de
de manejar, así decirlo, un simulador de lo que sería un monitor, ustedes cuando van a hacer una cardioversión sí o sí tienen que ponerle ese botón que dice sincronizar, porque precisamente es eso que estaba mencionando Silvia, de que definitivamente hay que ponerlo con la punta de la despolarización. La cardioversión se da en el momento en el que más hay despolarización en el corazón y ahí uno busca reiniciar el corazón de una forma como más organizada. En la desfibrilación no importa, lo que uno hace es quemar al paciente y listo, y pararle el corazón y esperar que el corazón vuelva a reiniciar. Entonces, en general, en todas las taquicardias que estén inestables, uno lo que va a hacer es cardiovertirlas. Hay una única excepción en la cual uno no cardiovierte, sino que desfibrila, que es en el paciente que tiene una taquicardia ventricular polimórfica, ¿listo? Una torcida de puntas, en general cualquier taquicardia ventricular polimórfica, uno no la cardiovierte, sino que la desfibrila. Es la única excepción. De resto, lo que uno va a hacer es cardiovertir y tienen que poner sí o sí ese botón de sincronizar. ¿Cuál es la dosis que le van a poner? Va a depender entonces de cuál sea la morfología. Si ustedes tienen un complejo estrecho regular, que es la taquicardia supraventricular, van a darle 50-100. Si tienen un complejo estrecho que es irregular los R's, van a pensar en una fibrilación auricular y la van a poner de 100 a 200. Y si ustedes tienen un ancho regular, pues digamos que lo que hay que hacer es darle 100 joules, ¿listo? Y la desfibrilación lo que ustedes van a hacer es poner eso al máximo y listo, lo queman. Bueno, entonces digamos que ese sería como el manejo de la parte de la cardioversión sincronizada. Si no les funciona, le hacen otro intento, o sea, uno sigue cardiovirtiendo a ese paciente. ¿Qué otra cosa es importante en la cardioversión? Que casi siempre, y sobre todo en los ejercicios de simulación, y pues en la vida real es importante, pero en los ejercicios de simulación es donde uno más la suele como embarrar, es que el paciente antes de cardiovertirlo, pues hay que sedarlo, ¿listo? Entonces, no importa que ustedes no se sepan la dosis de la sedación o algo, pero por lo menos que se acuerden que uno a ese paciente lo tiene que dormir un poquito, porque si ustedes no lo duermen un poquito, pues ese paciente va a sentir un dolor horrible, porque eso literalmente es ponerle un choque eléctrico altísimo en el pecho. Entonces, pues como sedarlo un poquito y dormirlo un poquito. Eso sería todo en cuanto a lo que dice la ACLS como tal en el manejo de las taquiarritmias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo por el estilo hasta acá? Listo. Les dejé acá como las presentaciones y las dosis en las cuales uno da las cosas. Esto del sulfato de magnesio que está aquí al final, se me olvidó mencionar. Cuando ustedes tienen una taquicardia estable e incluso en la inestable, ustedes lo podrían llegar a considerar. Cuando tienen una taquicardia ventricular polimórfica, especialmente la torcida de puntas, ahí está más que demostrado que el sulfato de magnesio es lo mejor que hay para parar esa taquicardia. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta que el sulfato de magnesio se puede considerar ahí, así el ACLS no lo ponga. Estas son como las dosis, entonces recuerden que adenosina eran 6 en bolo rápido, la segunda dosis de 12, la ampolla viene de 6, es decir que la primera vez le van a poner una ampolla y la segunda vez le van a poner 2 ampollas. El metoprolol se pone 5 miligramos cada 5 a 10 minutos y máximo se le pueden poner 15 miligramos. Uno lo pasa en bolo lento de 1 a 2 minutos y la ampolla viene de 5, o sea, lo que van a hacer es irle poniendo de ampolla cada 10 minutos. La miodarona, lo que uno hace son ponerle 150 miligramos en infusión de 10 minutos, según necesidad van a repetir, y lo que les decía, cuando el paciente ya les cardiovierte, todo paciente que no le haya puesto a miodarona lo deja en infusión de la misma, a 1 miligramo minuto. La ampolla viene de 150 en 3 cc y el sulfato de magnesio se ponen 1 a 2 gramos y las ampollas vienen de 2 gramos, es decir, le clavan una ampolla de sulfato de magnesio si consideran que el paciente tiene una taquicardia ventricular polimórfica. Una duda que muchas veces hay o que pues suelen preguntar es, digamos, ustedes tienen una FA, ¿cierto? O tienen una supraventricular que no les resolvió con la adenosina y le están manejando el metoprolol y pues ya llegaron a la dosis máxima de 15. Uno que hace en ese contexto pasa a amiodarona, ¿listo? O sea, le pone su amiodarona y la amiodarona le va a controlar esa parte de la arritmia. Y definitivamente pues consultar a un experto, ¿no? O sea, que el cardiólogo esté ahí. Andrés, tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Con qué se da el paciente? ¿Con qué se seda al paciente? ¿Cuándo voy a Digamos que cardiovertirlo? Sí. hay una gran cantidad de opciones que tienen que ver con todo lo que son los anestésicos intravenosos, que pues digamos ustedes ya vienen ahí de anestesia, recordarán un poquito. Entonces digamos el propofol, que ustedes saben que el propofol uno para sedar al paciente le pone una dosis más o menos de 1,5, se puede ir hasta 3, pero pues digamos 1,5 sería como el ideal para foquearlo. Entonces tú le puedes poner una dosis como de 0,5. Y entonces tú le vas pasando el propofol y vas viendo el paciente qué tan profundizado está. Obviamente la idea no es inducirlo completamente y que se quede sin estímulo respiratorio. La otra opción que tienes es la ketamina, que pues digamos la ketamina se puede dar a 1 miligramo, le puedes bajar un poquito para que no vayas a inducir como tal al paciente. Digamos que esos, pues que yo haya visto, los dos que más se suelen utilizar son esos, el propofol y la ketamina. Hay gente que lo hace con fentanil. El fentanil, digamos, ustedes saben que también tiene un efecto sedante además del analgésico.
y también podría ser una opción. Pero pues con cualquier anestésico intravenoso en general uno lo puede sedar. Vale, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o algo? Listo. Les dejé aquí rapidito bradiarritmias, pues yo como no sé si de pronto les van a evaluar o les van a preguntar todo ACLS. Entonces recuerden así como rapidito que bradiarritmia para ACLS es cuando es menor a 50 latidos por minuto. El manejo inicial es exactamente el mismo, estabilícelo, oxígeno si lo necesita, líquido si lo necesita, dos accesos intravenosos, tomarle un electrocardiograma y monitorizarlo. Y nuevamente se hace exactamente las mismas 5 preguntas para saber si está estable o inestable. Cualquier bradiarritmia estable, chill, no hay que hacerle absolutamente nada, monitorícelo y obsérvelo y listo. Si el paciente está inestable, entonces digamos que ahí sí hay que hacer una intervención y aquí la intervención pues de entrada va a ser farmacológica. Para eso digamos que ustedes pueden poner o atropina o ponerle una infusión como tal ya de un vasoactivo que puede ser la dopamina o la adrenalina. La atropina se le va a poner, digamos, a los pacientes que uno considere que les sirva, ¿listo? Entonces, la primera pregunta que uno tiene que tener en cuenta ahí es ¿a quién le sirve la atropina? María Fernanda Leal. Más bien, perdón, ¿qué hace la atropina? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la atropina? No, no lo recuerdo. ¿Alguno se acuerda cómo actúa la atropina? Es un antagonista muscarínico, si no estoy mal. Entonces es un bloqueante de los receptores colinérgicos, ¿listo? Entonces, más bien de la acetilcolina, que recuerden que la acetilcolina se puede pegar a receptores de tipo nicotínico o colinérgico o muscarínico, ¿cierto? Entonces actúa sobre los dos, pero pues el efecto que estamos buscando acá, pues definitivamente es el muscarínico, que es el que tiene que ver con la parte autonómica del sistema parasimpático. Entonces lo que hace es bloquear el sistema muscarínico, eso hace que haya un predominio simpático, y con eso digamos que uno saca al paciente de la bradiarritmia. Entonces la siguiente pregunta que sigue es ¿a quién realmente les va a servir la atropina? Entonces ahí hay que recordar que la inervación parasimpática en el corazón solo está en las aurículas, es decir, no existe inervación parasimpática en los ventrículos, ¿listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque uno no le va a estar poniendo atropina a todas las bradiarritmias, sino a aquellas bradiarritmias que son consecuencia de algo que está ocurriendo arriba de los ventrículos. Y esas son los bloqueos de bajo grado, es decir, los bloqueos grado 1 y MOVITS 1, mientras que los bloqueos que son MOVITS 2 y grado 3 o bloqueos completos se considera que son infraicianos, es decir, que el bloqueo ya está en los ventrículos y la atropina no le va a hacer nada a eso, ¿listo? Entonces es como importante que lo tengan en cuenta. Uno no le va a estar poniendo atropina a todas las bradiarritmias, sino a las que les sirva, que son estas. Ustedes le intentan la atropina, ¿cierto? La atropina se pone en bolos de 0.5 miligramos, uno le puede poner máximo 3 miligramos, es decir, que le van a poner 6 dosis máximo de atropina, ¿cierto? Si con la atropina no les funcionó, pasan a la infusión de dopamina o de adrenalina, o si definitivamente el paciente no se beneficia de atropina, de una pasan a la infusión de dopamina o adrenalina, que es a la velocidad de infusión que dice acá. La dopamina de 2 a 20 microgramos kilo por minuto, yo les diría que la dejen a 10. A 10 ustedes tienen una dosis beta, una dosis alfa y les funciona perfecto para la parte de las bradiarritmias. Y la adrenalina sería 2 a 10 microgramos minuto. Aquí no hay kilo metido como en la velocidad de la infusión. Si con eso no les funciona, ustedes pueden considerar un marcapasos transcutáneo. Y nuevamente, para el marcapasos transcutáneo, que literal es ponerle 2 parches y empezar a que el monitor empiece a descargarle y uno controlar el ritmo al corazón, hay que sedar al paciente. Es como la otra consideración que tienen que tener ahí en cuenta. Y pues nada más, digamos que de bradiarritmias no hay mucho más que decir. Las dosis son estas, lo que les decía, la atropina viene en ampollas de 1 miligramo, sea 0,5, o sea, le dan media ampolla, máximo le van a poner entonces 3 ampollas en total. La adrenalina, la infusión de 2 a 10 microgramos por minuto, la ampolla viene de 1 miligramo y la dopamina es de 2 a 20, que aquí les dejé, yo les recomiendo 10 porque en 10 tienen dosis beta y dosis alfa. Sí, porque recuerden que según la velocidad de infusión que uno ponga de la dopamina, uno puede tener dosis dopa, dosis beta y dosis alfa. Entonces, con 10 tienen beta y alfa, que es lo que uno busca en estos casos. Y ya, eso sería bradiarritmias. ¿Hay alguna duda con bradiarritmias? Listo. Y lo último, pues, es paro cardíaco, que pues yo supongo que si les van a poner un caso de taquicardia ventricular, va a ser un paciente que llega, está inestable o está estable, lo que sea, le hacen el manejo de ACLS y muy probablemente les va a entrar en paro, o pues por lo menos si yo fuera el que organizara ese caso o algo, yo intentaría que fuera así, para que pues, digamos, sea un ejercicio como más completo en todo lo que tiene que ver con ACLS.
Entonces en paro, recuerden que en general hay BLS y ACLS, todos ustedes hicieron BLS y son expertos en eso, en la calidad de las compresiones y demás, entonces eso no me va a importar mucho ahorita, sino que lo que me va a importar es qué es lo que se puede hacer de más cuando el paciente definitivamente pues está en el hospital bajo un cuidado médico y demás. El algoritmo, pues digamos que creo que todos se lo saben, lo repasaron para anestesia, ustedes les llega el paciente, le hacen compresiones mientras lo monitorizan, según la monitorización definen si el ritmo es desfibrilable o no, los desfibrilables son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, los no desfibrilables son asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Si es desfibrilable le hacen otro ciclo de RCP, si sigue siendo así lo vuelven a quemar y le ponen su primera adrenalina, si sigue siendo así a los 2 minutos le ponen su primera de amiodarona y después ya otra de adrenalina en el siguiente ciclo, otra de amiodarona en el siguiente ciclo y luego se quedan solo con adrenalina hasta que el paciente salga o definan pues que se murió. Yo tengo una pregunta. Dime. Es que lo que pasa es que siempre me confundo. O sea, yo sé que adrenalina dice que de 3 a 5 minutos. Entonces yo tengo una pregunta porque es que yo había leído que supuestamente si había pasado de 3 a 5 minutos se podía volver a dar la segunda dosis de adrenalina y no proporcionar la amiodarona. Pero entonces sí, siempre es como adrenalina, amiodarona, o se puede adrenalina. Digamos que lo mejor es, pues en sí como los ciclos son de 2 minutos, digamos que teóricamente uno no debería por qué dar adrenalina en 2 ciclos seguidos, porque eso indicaría que la pusiste antes del tiempo. Digamos que lo que uno suele hacer y la forma más fácil para no estar contando 3 minutos en el reloj o algo así, teniendo en cuenta todas las consideraciones que hay que tener en un paro cardiorrespiratorio, es ponerlo por ciclos. Entonces uno dice, si es desfibrilable, primer ciclo, ningún medicamento. Segundo ciclo, adrenalina. Tercer ciclo, amiodarona. Cuarto ciclo, otra vez adrenalina. Quinto ciclo, amiodarona y después me quedo cada ciclo par, o sea, sexto ciclo, octavo ciclo, décimo ciclo, con adrenalina, perdón. Y es mucho más fácil así, ¿listo? Ahora si nos vamos por el lado del paciente que es no desfibrilable, pues definitivamente no lo desfibrilamos y lo que hacemos es la RCP y de una adrenalina y aquí ya no hay más medicamentos para poner, adrenalina cada segundo ciclo. Y ya, digamos que ese sería como el punto de lo que tiene que ver con el algoritmo de la RCP y los únicos medicamentos que uno tiene que saber son adrenalina y amiodarona. La adrenalina se da 1 miligramo, es decir, en lo que viene la ampolla, una ampolla cada 2 ciclos y la amiodarona solo se puede dar 2 veces en bolo, un primer bolo de 300 y un segundo bolo de 150. ¿Listo? Y digamos que ya, eso sería como lo que hay que tener en cuenta en paro cardíaco. La pregunta aquí, o lo que yo creo que importa que ustedes tengan en cuenta y sobre todo teniendo en cuenta que iHuman es una simulación y eso donde ustedes van a ser los médicos a cargo del paro, es ¿qué hacemos nosotros más allá de sabernos ese algoritmo? Porque pues ese algoritmo se lo puede saber una jefe de enfermería y ella también puede estar diciendo, haga los ciclos así, ponga la adrenalina allá, ponga la amiodarona allá. Hay algo que va más allá de eso y es tratar la causa por el cual el paciente entró en el paro. Y eso es como lo más importante, de hecho, que uno tiene que tener en cuenta si uno es quien está dirigiendo un paro cardiorrespiratorio. Porque sí, las compresiones y la adrenalina sirven, pero lo que más va a servir es si ustedes identifican que, el man hizo paro porque hizo un TEP, trombolicémoslo, y entonces el paciente le sale del paro. Y así sucesivamente. Entonces es muy importante esto de las causas reversibles, uno empezar a decir, bueno, este man, ¿por qué entró en paro? ¿Y qué le puedo hacer yo para tratar de mejorarle eso? Entonces, para eso, digamos que lo que ustedes pueden hacer o lo que sí o sí deberían solicitar en un paro cardiorrespiratorio son estas 3 cosas. Obviamente, nadie es experto en ecocardiografía, eso va a ser si hay quien la sepa hacer. Si no hay eso, pues por lo menos que le tomen un electrocardiograma de 12 derivaciones y le tomen unos gases arteriales a ese paciente y con eso ustedes empiezan a evaluar qué posibilidad hay de alguna de estas H's y de alguna de estas T's. Entonces recuerden que las 5 H son esas que están ahí, hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, sobre todo en lo que es la acidosis, la alcalosis no. El potasio sí tanto arriba como para abajo, hipercalemia y la hipotermia. Y en la T tienen neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, las toxinas y trombosis tanto coronaria como pulmonar. Y ya. Y entonces de eso va a depender ustedes qué más le pueden ofrecer a su paciente en el paro dentro de la parte del manejo etiológico. Entonces si el paciente tiene hipovolemia, o sea, es un paciente que les entró en paro porque le hicieron una herida, no sé, estaba en un accidente automovilístico, lo que sea, pues muy probablemente ese man esté sangrando, entonces se puede beneficiar de ponerle líquidos, incluso así el man esté dentro del paro. ¿Listo? Los líquidos le pueden ayudar, porque si tiene hipovolemia, eso va a ser lo que le va a mejorar la parte y lo puede llegar a sacar del paro. Si el paciente tiene hipoxia, pues ya todos saben que uno en un paro cardiorrespiratorio tiene que estarle dando ventilaciones y lo ideal es intubarlo lo más rápido posible y lo van a intubar. Si el paciente tiene un problema de hidrogeniones, que sería la acidosis metabólica, pues digamos que lo que hay para ofrecerle es ponerle bicarbonato. Si el paciente tiene hipocalemia, pues lo que ustedes van a hacer es reponerle potasio. Si le van a reponer potasio, pues le pueden montar una infusión por periférica a 4.000 equivalentes por hora.
Considerar sulfato de magnesio se los dejo ahí porque si se acuerdan al inicio que hablamos de eso de la fisiopatología de las arritmias, la hipocalemia prolonga el QT. Entonces hay posibilidad, según lo que ustedes vean en el electro, de que el paciente esté en paro por una taquicardia ventricular polimórfica. Y el sulfato se los puede sacar del paro. ¿Listo? En hipercalemia, digamos que lo que uno puede hacer es hacer las medidas que sirven para bajar el potasio, que ahí tenemos lo que es la solución polarizante, que es la mezcla de insulina con dextrosa, el gluconato de calcio, que va a ser el que más va a servir porque pues va a estabilizar la membrana, y considerar atropina. Les dejo aquí considerar atropina porque muchas veces los pacientes con hipercalemia hacen bloqueos auriculoventriculares y muchas, pues digamos, yo tuve la oportunidad de 2 o 3 en Mederi que eran por hipercalemia, que uno ve en el electrocardiograma que hay ritmo, pero uno no sabe si hay o no hay pulso. Y ustedes saben que ante la duda uno debe continuar con las compresiones. Pero hay veces que estos pacientes con hipercalemia por ese bloqueo salen del paro en unas bradicardias absurdas de 20, 30 latidos por minuto y la atropina les puede ayudar a levantarles esa frecuencia cardíaca. Y con hipotermia, pues calentar al paciente, no hay nada más para hacerle ahí. En cuanto a las TES, si tiene un taponamiento, pues la pericardiocentesis. Si tiene una trombosis coronaria, depende de si tienen o no servicio de hemodinamia, si lo tienen la hemodinamia, si no la fibrinolisis. Si hay un TEP, la fibrinolisis, neumotórax a tensión, pues lo que hay que hacer es descomprimir a ese paciente, o sea, ponerle una aguja y luego el tubo de tórax. Recuerden que ahorita la descompresión del neumotórax se hace es en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior o línea axilar media según la nueva TLS, y luego sí se le pone su tubo de tórax. Y con los tóxicos, pues el antídoto sí lo hay y el que no se les puede olvidar ahí es la naloxona. ¿Listo? O sea, muchos pacientes con opiáceos pueden hacer paro cardiorrespiratorio y la naloxona se los saca del paro. Entonces, como muy importante, o sea, ¿qué podemos hacer más de nosotros como médicos en un paro cardiorrespiratorio, aparte de seguir ese algoritmo? Es esto, hacer el manejo etiológico del paro, y esto es lo que a fin de cuentas puede sacar al paciente del paro o no sacarlo y pues que el paciente finalmente termine en que se murió. ¿Listo? Aquí les dejé como a qué dosis se puede dar cada una de las cosas y cuál sería como la presentación de cada una de ellas. El bicarbonato se pone 1000 equivalente por kilo, la ampolla viene de 10.000 equivalentes. El potasio por periférica a 4.000 equivalentes por hora se hace así, 2 ampollas de catrol más 480 de solución salina y se pasa a 50 cc hora. La solución polarizante se prepara una unidad internacional por cada 2.5 a 5 gramos y ustedes le pueden pasar un bolo de 250. El gluconato de calcio viene en ampollas de 10 cc al 10%, o sea, 10 miligramos por ampolla, y ustedes le pueden poner 1 a 3 gramos y ya. Y lo último de la CLS, pues es los cuidados postparo. El punto de los cuidados postparo básicamente es analizar cómo salió su paciente del paro. Si no lo alcanzaron a intubar y el paciente está respirando por su cuenta, pues igualmente ponerle una máscara de no reinhalación, y si ya está intubado, pues continuarle una adecuada oxigenación. Ver si el paciente está o no está hipotenso y según eso ver si es respondedor o no a líquidos, si se necesita o no una infusión de una adrenalina o de una dopamina, y ver la parte de la hipotermia, si el paciente necesita o no, y el estado de la conciencia. Con el electrocardiograma, continuar con todo esto de las causas reversibles, pues si era un infarto, definitivamente hacerle la reperfusión y hacer todo el manejo etiológico para que el paciente no les vaya a volver a entrar al paro. Y pues aquí les dejé, las intervenciones solo son si son necesarias, es decir, no le van a clavar una infusión de adrenalina a todo paciente posparo si no la necesita. Si está con buena atención, pues ¿para qué? Y pues lo que les decía, continuar el manejo etiológico. Y creo que eso sería todo. Sí, eso sería todo.